Los tertulianos de los programas de radio y televisión cambian constantemente. A veces el cambio es por motivos personales o porque el programa quiere hacer una renovación de sus tertulianos y otras veces es por motivos editoriales. En una pieza hace poco hablábamos del caso de don Melchor Miralles y el programa Las Cosas Claras. Las Cosas Claras fue una tertulia que se creó para Radio Televisión Española en noviembre del año 2020 y conducía el periodista progresista don Jesús Cintora. Y entre sus tertulianos de lo que podríamos llamar la cuota antigobierno estaba don Melchor Miralles. Melchor Miralles. Bueno, yo creo que hay una situación que es gravísima. Echo de menos más coordinación. Me parece un poco surrealista que esta diferencia entre comunidades autónomas. Tan solo un mes después de que el programa se creara, en diciembre del año 2020, el señor Miralles dejó de aparecer en Las Cosas Claras. Es un cachondeo que seamos incapaces de ponernos de acuerdo entre comunidades autónomas para establecer unas cifras parecidas de comensales, de si se mueve o no. Ni él dio entonces ningún motivo, ni el programa tampoco. Pero hace poco, en la revista que dirige, don Melchor Miralles dio una versión de por qué había salido de ese programa. Y es, según él aseguraba, porque él había intentado sacar en el programa el caso de los abusos del señor Cote Cabezuda, ya condenado en primera instancia, en el que el señor Miralles y un abogado intentan implicar a el diputado don O'Donnell Orza, algo que todavía no se ha aprobado judicialmente. Me invitó Cintora a participar como tertuliano en su programa. Un día llevaba como tema principal los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica. A mí se me ocurrió decir que me parecía mal que solo se hablara de los abusos en el seno de la Iglesia y no se hiciera de otros casos como el de Cote Cabezudo, en cuya trama de apoyo se encontraba O'Donnell Orza, diputado socialista. Cintora cortó en seco el tema y al final del programa me afeó a haber sacado un asunto que no estaba en la agenda del programa. Pocos minutos después, un miembro de su equipo me llamó para decirme que no iban a volver a invitarme como consecuencia de lo sucedido. También en Cuatro, en el programa de Risto Mejide, me afearon haber sacado un día el tema. Esto lo escribía el señor Miralles en abril del año 2022. En diciembre, en una entrevista en el Toro TV, que ya vimos en otra pieza, volvía a repetir más o menos la misma acusación. Sí, fue un episodio de Jesús Cintora, que ahora anda de bolos presentando un libro que ha titulado No quieren que lo sepas, que es una gran paradoja. Fue un programa al que me invitaron a participar, una tertulia. Se empezó a hablar de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hablamos sobre el tema. Yo me posicioné claramente siempre del lado de las víctimas y les dije: lo que me sorprende es que en este programa y en otros medios de comunicación como El País solo se hable de abusos sexuales por parte de la Iglesia, que hay que denunciarlos, pero que no se hable de un caso como el de Cote Cabezudo, en el que hay 21 víctimas, que no es palabra contra palabra, que está todo, este violador grababa en vídeo las violaciones y las distribuía en páginas de pornografía infantil, y fue mencionar Cote Cabezudo. Metieron una publicidad y me dijeron que ya no hacía falta que volviera, que quedaba despedido. Y después me ocurrió una cosa similar en Mediaset, en el programa de Risto Mejide, cuando hablé de Cote Cabezudo. Me interrumpieron, metieron un vídeo y me abroncaron, me dijeron que por qué hablaba de eso, y dije: pues porque estamos hablando de abusos sexuales. Y me dijeron que estaba absolutamente prohibido hablar de ese caso en ese programa. Es decir, según el señor Miralles, en un programa de Las Cosas Claras se había sacado el tema de los abusos de la Iglesia, él había intentado entonces sacar el caso del señor Cote Cabezudo y, según él, el señor Elorza, le habían cortado y eso había provocado que no hubiera vuelto a salir en ese programa. El señor Miralles nos explicó que no se acordaba exactamente qué días habían sucedido ambos incidentes, el de Las Cosas Claras y el de Todo es Mentira, cosa que parece lógica porque, salvo que lleves una agenda, un diario de tertulias, los que son tertulianos todoterreno no pueden acordarse de qué han dicho en cada tertulia. Pero el equipo buitrero se puso a buscar y encontró efectivamente el momento en el que, en Todo es Mentira, el programa de don Risto Mejide intentó sacar el tema y dieron paso a la publicidad. Que es una acusación gravísima contra O'Donnell Orza, que está siendo ocultada por el Partido Socialista y por Podemos, que es una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado contra O'Donnell Orza, en la que se le señalaba
como pieza fundamental en la captación de jóvenes, muchas de ellas menores de edad, a través de la agencia First Model de San Sebastián, que terminaban en manos de un fotógrafo llamado Cote Cabezudo. Podemos en 2 minutos, porque me están diciendo que nos tenemos que ir. Vale. 2 minutos y seguimos hablando. A mí me preocupa mucho lo del tema de los allegados. Los allegados. Sin embargo, no se encontró el momento de las cosas claras. Y eso que no había mucho donde buscar, porque la colaboración del señor Miralles en ese programa solo duró un mes. Y en ninguno de los días en los que estuvo el señor Miralles se veía ni que saliera el tema de la pederastia en la iglesia, ni que él hubiera sacado el tema del señor Cote Cabezudo. Podía ser que hubieran cortado ese tema al subirlo a internet. O que quizá la bronca no hubiera sucedido en antena, sino durante algún tipo de pausa publicitaria. Pero ocurrió una cosa llamativa. Y es descubrir, gracias a un suscriptor, que el señor Miralles, en una entrevista en abril del año 2020, es decir, antes de colaborar con Las Cosas Claras, ya había contado una anécdota parecida de, en televisión española se hablaba de pederastia en la iglesia y yo intenté sacar el tema del señor Cote Cabezudo, pero no en el programa Las Cosas Claras, sino en el programa La Mañana de la 1 que dirigía doña María Casado. Colaboración fue con Televisión Española, el programa de María Casado, y en una tertulia en la que hace meses ya, en la que estaba, por cierto, mi buen amigo el pobre José Mari Calleja, que ha fallecido, se estaba hablando de los abusos sexuales, de casos que habían salido de miembros de la Iglesia Católica, y yo dije que tenía interés en hablar de otros casos también, y por ejemplo el Cote Cabezudo. caso en San Sebastián, de Cote Cabezudo, con el que está relacionado Odón Elorza. María Casado me interrumpió, y hasta ahí llegó mi colaboración. Me liquidaron rápidamente. La misma anécdota, pero cambiando de presentador. Señor Cintora por señora Casado. En esta ocasión, los buitres sí encontraron el momento. De la jerarquía de la Iglesia Católica. Yo echo de menos la misma actitud fuera de la Iglesia, porque parece a veces, incluso por la cobertura mediática en general, que solo hay abusos sexuales cometidos por sacerdotes. En España hay casos abiertos en investigación, infinidad de casos que no son cometidos por sacerdotes. Hay un caso especialmente relevante que ningún medio de comunicación ha tenido interés en denunciar, excepto servidora, que es el de un señor que se llama Odón Elorza, persona de máxima confianza del campeón del mundo de la Resistencia, que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado en España, que no es sacerdote, que no es la Iglesia Católica, que es un cargo relevante del Partido Socialista Obrero Español, y estoy esperando a que alguien Bueno, pero hable de este asunto. Que empecemos hablando, que empecemos hablando. Nosotros estamos hablando de víctimas de abusos Déjame que hable yo. Déjame que hable yo. Que empecemos hablando No, pero de es los que- abusos. Dejarnos hablar. Deja hablar a todo el mundo. Que empecemos hablando de los abusos en la Iglesia, para que ahora nos pongamos a hablar de otra historia que, en fin, que tendrá lo que tenga que tener. Bueno, y ya entre el juez- otros, el juez 17 víctimas. Bueno, sí, el juez decidirá lo que tenga que decidir. En las que se denuncia a políticos, hablamos a de ello jueces, permanentemente. a jueces. Como dice Eva, que Con lo cual, solo caen dos posibilidades. O el señor Miralles se ha confundido y ha atribuido al señor Cintora lo que en verdad ocurrió con la señora Casado, ya sea por un despiste o si queremos ver una intención editorial, porque siempre será más fácil hacer leña contra el señor Cintora, que por tener un perfil más ideológico que la señora Casado, pues tendrá más enemigos en las redes, o que le pasó lo mismo 2 veces seguidas. Primero con la señora Casado y luego con el señor Cintora. Ahora, si le pasó 2 veces, llama la atención que, tanto en el artículo en la revista como luego en la segunda entrevista, no incluya ya el incidente con la señora Casado y solo hable del incidente del señor Cintora, que no hemos encontrado.